La conserje despidió al director ejecutivo tras una década de servicio. Nadie imaginaba que su esposo era el verdadero propietario de la compañía. Disfruten de la historia. El reloj marcaba las 5:45 de la mañana cuando Elena Morales ingresó al edificio principal de Grupo Monteluz, desplazando su carrito de limpieza por los corredores silenciosos del piso ejecutivo. Caminaba con paso seguro y silencioso, como si conociera cada rincón del lugar de memoria. Y así era. 10 años limpiando las mismas paredes, los mismos escritorios, los mismos ascensores. Para todos en la empresa, ella era simplemente Doña Elena, la conserje. Los empleados la saludaban sin realmente mirarla. Los ejecutivos conversaban sobre dinero y proyectos millonarios como si ella no existiera. Solo algunos jóvenes recién llegados la trataban con respeto, hasta que aprendían que en esas oficinas era mal visto fijarse en el personal de limpieza. Elena, sin embargo, nunca replicaba. Se limitaba a escuchar, siempre a escuchar. Cada mañana, mientras limpiaba los pasillos, captaba las conversaciones de los directivos que llegaban temprano. Chismes, arrogancia, risas ante los errores ajenos. Ella mantenía la cabeza gacha, pero cada palabra quedaba grabada en su memoria. Su historia con Grupo Monteluz había comenzado muchos años atrás, cuando aún residía en León, Guanajuato. Con 25 años, estaba casada con Javier Morales, un hombre trabajador con sueños tan grandes que a veces parecían inalcanzables. Juntos habían pasado noches enteras revisando planes de negocio en la mesa de la cocina. Javier poseía la energía y las ideas, pero era Elena quien percibía los detalles, quien detectaba los fallos que nadie más veía. Fue ella quien propuso transformar las rutas de transporte familiar en una empresa formal. Así nació la idea que con el tiempo se convertiría en Grupo Monteluz. Al principio solo estaban Javier, su socio Rafael Cortés y una diminuta oficina con un escritorio compartido. Elena, aunque no figuraba en los documentos, fue quien aportó el capital inicial, la herencia de su padre. Insistió en ponerlo a nombre de Javier, confiando en que el papel no importaba mientras existiera lealtad. «Ponlo a tu nombre, amor», le dijo una noche. «No necesitamos que el mundo sepa quién puso el dinero». «¿Estás segura?», preguntó Javier. «Por supuesto. Confío en ti». Y durante años, todo marchó sobre ruedas. Hasta que una noche, mientras Javier conducía por la carretera hacia San Luis, un camión invadió su carril. El accidente fue instantáneo. Él tenía 30 años. Elena, con 28, se quedó sola, sin esposo y sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Durante el funeral, Rafael habló con un tono gélido, más preocupado por los negocios que por la pérdida. «Haré lo posible por mantener la empresa a flote», dijo sin mirarla a los ojos. Semanas después, Elena descubrió que él había alterado los documentos, borrando todo rastro del nombre de Javier y, por ende, el suyo. Quiso enfrentarlo, pero algo en su interior le dijo que no era el momento. Guardó los documentos originales, aquellos que Javier había firmado al inicio, y permaneció en silencio. Pasaron 3 años. Grupo Monteluz creció enormemente y Rafael contrató a un joven ambicioso, Gustavo Aranda, un MBA arrogante que sabía más de imagen que de logística. Elena lo vio una vez en televisión hablando sobre su compañía. Su compañía. Las palabras le quemaron por dentro. Poco después, vio un anuncio pegado en un tablón comunitario: «Se solicita personal de limpieza para oficinas corporativas en Monterrey», y debajo, el logo de Monteluz. Esa misma tarde, Elena tomó un autobús, se colocó una gorra vieja y presentó una solicitud con un nombre diferente. Nadie la reconoció, ni Rafael ni Gustavo. Así comenzó su nueva vida, 10 años limpiando su propia empresa sin que nadie lo supiera. Durante ese tiempo, vio cómo el ambiente se volvía cada vez más tóxico. Ejecutivos prepotentes, empleados mal remunerados, despidos injustificados. A veces se preguntaba si Javier estaría orgulloso o avergonzado de en lo que se había convertido su sueño. Una noche, mientras fregaba el suelo del 6º piso, escuchó risas detrás de la puerta de la sala de juntas. Era Gustavo. «Si no les gusta el sueldo, que se marchen», decía con tono burlón. «Hay miles esperando su puesto». El grupo de ejecutivos estalló en carcajadas. Elena se quedó inmóvil, apretando con fuerza el trapeador. No lloró. Simplemente supo, en ese instante, que había llegado el principio del fin para ellos. Desde esa noche, comenzó a escribir en una pequeña libreta negra nombres, fechas, frases, injusticias. Todo lo que veía y oía lo anotaba con precisión. Era su forma de limpiar, pero esta vez no suelos, sino conciencias. Y cuanto más escribía,
más clara se volvía su misión. Esperaría el tiempo necesario, porque la paciencia también era una herramienta. Y cuando llegara el momento, el golpe sería limpio, directo y silencioso, como una escoba deslizándose sobre el mármol. Con el paso de los años, Elena se convirtió en parte invisible del paisaje de Grupo Monteluz. Nadie reparaba en ella, excepto cuando necesitaban que limpiara algo urgente. Los lunes eran los peores. Tazas olvidadas en los escritorios, restos de comida en las salas de juntas, papeles esparcidos por el suelo. Pero lo que más le molestaba no era la suciedad, sino las conversaciones que tenía que escuchar. No entiendo por qué seguimos pagando tanto al personal de limpieza, comentó una vez una mujer de voz estridente al entrar al baño con el teléfono en la mano. Ni que hicieran algo importante. Elena estaba dentro, limpiando los espejos. La mujer ni siquiera notó su presencia. Al salir, Elena solo murmuró para sí: si supieras quién te firma el cheque, no hablarías así. A veces pensaba que su paciencia tenía límites, pero recordaba las palabras de su esposo: el poder no se grita, se demuestra. Así que continuaba día tras día con una sonrisa serena y la mirada baja. Por fuera parecía la misma. Por dentro, era una tormenta calculando su próximo movimiento. Un jueves por la tarde, mientras pasaba el trapo por el pasillo del 7º piso, un joven la saludó con una sonrisa sincera. «Buenos días, doña Elena». Era Rafael Cortés Jr., el hijo del antiguo socio de su esposo. Tenía apenas 24 años, cabello castaño claro y una amabilidad que no parecía heredada. «Buenos días, joven», respondió ella, algo sorprendida de que alguien de su apellido se dirigiera a ella con respeto. «¿Usted trabaja aquí desde hace mucho?», preguntó él amablemente, mientras ella limpiaba el marco de una apurada. «He visto pasar más jefes de los que recuerdo», dijo, sin sospechar el doble sentido de sus palabras. «Pues a mí apenas me dieron oportunidad como pasante. Mi papá dice que debo empezar desde abajo». Elena lo miró con una mezcla de ironía y curiosidad. «Desde abajo se aprende todo, joven. Solo no olvide mirar bien lo que pisa». Rafael Jr. no entendió del todo, pero le cayó bien aquella señora de uniforme amarillo. Lo que él no sabía era que Elena estaba anotando en su libreta cada nombre de los que asistían a las reuniones en las que él servía café. Ese muchacho, sin saberlo, sería una pieza crucial en su tablero. Días después, Elena tuvo un encuentro inesperado con un hombre en el estacionamiento. Él revisaba unos documentos dentro de una camioneta con el logo de Transportes Navarro. Al alzar la vista, sus miradas se cruzaron. «Elena», dijo él, sorprendido. Ella se quedó helada por un instante. Era Sergio Navarro, un viejo amigo de Javier. Habían pasado más de 10 años, pero la reconoció de inmediato. «No puede ser. Todos pensaban que te habías ido del país». «Ese chaché», susurró ella. «Nadie puede saber que estoy aquí». Sergio frunció el ceño. «¿Qué haces trabajando como conserje?» «Después te explico, pero necesito que me consigas copias de los contratos de transporte firmados este año». «¿Para qué?» «Porque hay dinero que no cuadra y necesito pruebas». Él la miró, dudando unos segundos, y luego asintió. «Por Javier, lo haré». Aquella noche, mientras los demás empleados se marchaban, Elena revisó los cajones del área de mantenimiento. Había conseguido una tarjeta de acceso que un supervisor había olvidado en una repisa. Esa credencial le permitía entrar al archivo digital del 3er piso. Su plan avanzaba. Comenzó a tomar fotografías de los informes y a guardarlas en una memoria USB que escondía dentro de su escoba, detrás de un tapón falso que ella misma había fabricado. Cada semana, Sergio pasaba por la empresa y le entregaba más documentos. Nadie sospechaba nada. Mientras tanto, en el mismo edificio, un periodista llamado Óscar Beltrán comenzaba a recibir correos anónimos. Los mensajes carecían de firma, pero contenían detalles muy precisos sobre fraudes internos en Grupo Monteluz. Óscar trabajaba para un medio digital local y solía cubrir historias sobre injusticias laborales. Los primeros correos los ignoró, hasta que uno incluyó una fotografía, un reporte con la firma de Gustavo Aranda, aprobando recortes ilegales a los bonos de los empleados. Eso captó su atención. El asunto del correo decía simplemente: la limpieza empieza desde arriba. Sin saberlo, se estaba comunicando directamente con Elena. En la empresa, Gustavo Aranda seguía comportándose como si fuera el dueño del mundo. Tenía 38 años, un ego descomunal y un gusto particular por humillar a los demás. Ese lunes, al llegar al trabajo, vio a Elena trapeando la entrada principal. «Cuidado con el suelo», gritó con sorna.
No quiero que me ensucies los zapatos, señora. Descuide, licenciado, respondió ella con voz tranquila. Ya se encargará la vida de limpiarlos. Él ni siquiera escuchó la indirecta. Rafael Cortés, su antiguo socio, había regresado a México tras una larga estancia en el extranjero. Gustavo lo recibió con sonrisas falsas, sabiendo que necesitaba su voto para mantener el control de la junta. El negocio va viento en popa, decía Gustavo. Los números están mejor que nunca. Rafael asentía, pero en su interior sabía que algo no encajaba. Los rumores de mala gestión empezaban a llegarle. Aún así, su orgullo no le permitía imaginar que la mujer a la que había traicionado seguía con vida y dentro de su propia empresa. Elena, por su parte, continuaba escribiendo en su libreta negra. A veces anotaba frases como, Cintia, permiso negado por hijo enfermo o reunión sexto piso. Comentario racista del director. Guardaba cada detalle, no por venganza, sino porque sabía que el poder residía en la verdad. Una noche, al salir del edificio, encontró a María Torres, otra conserje, sentada en el estacionamiento, llorando. ¿Qué pasó, María? Mi hijo tuvo un accidente, señora. Pedí permiso, pero el jefe dijo que si falto me descuentan el día. Elena apretó el puño. Ve con tu hijo. Yo cubriré tu turno. ¿Y si la despiden? Déjalos que lo intenten, respondió con calma. Algún día ellos serán los que pidan permiso. Mientras María se alejaba, Elena marcó un número desde su teléfono. Héctor dijo en voz baja, ya es hora de preparar los papeles. Al otro lado, su abogado respondió con tono sereno. ¿Estás segura? Totalmente. He esperado demasiado. Entonces, mañana nos reunimos. Trae todo lo que tengas. Te sorprenderías de lo que he guardado estos años, dijo ella, mirando su libreta. Esa noche, al cerrar el portón del edificio, Elena sintió que algo había cambiado. Ya no era la mujer que se ocultaba tras una escoba. Era la propietaria silenciosa que estaba a punto de limpiar su casa, pero esta vez desde arriba. Elena llegó al pequeño café de la colonia Obispado justo antes del amanecer. Era un lugar discreto, con luces cálidas y olor a pan recién horneado. Héctor Varela, su abogado, ya la esperaba en una mesa del fondo con una carpeta gruesa a su lado. Pensé que nunca me llamarías, dijo él, alzando la vista. Estuve esperando el momento correcto, respondió Elena, dejando su bolsa sobre la mesa. Héctor abrió la carpeta. Trajiste los documentos originales, ¿verdad? Elena asintió y sacó de su bolso un sobresellado. Dentro estaban las copias de los primeros contratos de sociedad firmados por su esposo Javier y por Rafael Cortés. Todo está ahí, incluyendo la cláusula que me otorga los derechos sobre su parte tras su muerte. Héctor sonrió levemente. Perfecto. Con esto puedes convocar a una reunión extraordinaria de accionistas cuando quieras. Elena lo miró con calma. No quiero hacerlo todavía. Falta algo. ¿Qué cosa? Quiero que ellos mismos se hundan antes de que yo hable. Quiero que el golpe llegue cuando estén más seguros de que nadie puede tocarlos. Héctor asintió. Entonces seguiremos reuniendo pruebas. Pero Elena, cuando decidas hacerlo, no habrá marcha atrás. Lo sé, dijo ella, mirando por la ventana. Llevo 10 años preparando esto. No pienso detenerme ahora. Mientras tanto, en el edificio de Grupo Monteluz, el ambiente se sentía tenso. El joven Rafael Jr. empezaba a notar cosas que no cuadraban. Los informes financieros eran confusos, los bonos desaparecían y los rumores de despidos injustificados crecían cada semana. Una tarde se acercó al departamento de contabilidad con una duda. Disculpe, ¿podría mostrarme los gastos de representación del último trimestre?, preguntó a una empleada. Ella lo miró nerviosa. Esos datos solo los autoriza el licenciado Aranda. Lo siento, joven, no puedo mostrarle nada. Esa misma noche, cuando Elena pasó a limpiar la oficina, encontró al muchacho sentado frente a su escritorio con gesto preocupado. ¿Pasa algo, joven Rafael? No entiendo algunas cosas del área financiera, respondió. Hay movimientos que no aparecen en los reportes públicos. Elena dejó el trapeador apoyado en la pared. A veces lo que no aparece es lo más importante. ¿Usted cree que están ocultando algo? Yo no creo, dijo ella, bajando la voz. Yo sé. Él la miró sorprendido, pero ella solo sonrió y siguió limpiando. A la mañana siguiente, Gustavo Aranda reunió al equipo directivo en la sala principal. Tenemos que recortar gastos, dijo con tono firme.
El área de limpieza cuesta demasiado. Estoy considerando contratar una empresa externa más barata. Patricia Leiva, su asistente, asintió sin cuestionar. También sugiero eliminar los bonos por puntualidad, agregó Gustavo. No los necesitamos. Rafael Cortés, el socio mayoritario visible, no opinó. Solo observaba en silencio. Elena escuchaba desde el pasillo, fingiendo limpiar el cristal. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de ese equipo. Esa noche, en su casa modesta al sur de Monterrey, Elena colocó sobre la mesa la libreta negra, la memoria USB y un paquete de documentos que Sergio Navarro le había traído. Con una lámpara encendida, empezó a ordenar todo: correos impresos, facturas y fotografías de reuniones. Sabía que estaba cerca. Mientras tanto, el periodista Óscar Beltrán seguía recibiendo mensajes anónimos. Esa semana, uno de ellos traía una nueva evidencia, un audio. Escucha, decía la voz de Gustavo, si se quejan, que se vayan. El que no esté feliz puede ir a vender tacos. Óscar lo reprodujo varias veces. La voz era clara, inconfundible. Decidió que era momento de visitar la empresa. Días después, llegó al edificio con una cámara pequeña oculta en su mochila. Pidió hablar con alguien del Departamento de Relaciones Públicas, pero le dijeron que no había nadie disponible. Al salir, vio a Elena limpiando el vestíbulo y la saludó por cortesía. Ella lo observó unos segundos, reconociendo el nombre en su gafete. «Usted es periodista, ¿verdad?», preguntó. «Sí, Óscar Beltrán. Estoy haciendo un reportaje sobre condiciones laborales». Elena bajó la voz. «Entonces, está en el lugar correcto». Sin decir más, le deslizó discretamente un papel con un número telefónico. «Llámeme esta noche, pero no diga mi nombre». Óscar la miró sorprendido. «¿Quién es usted?». «Solo alguien que lleva mucho tiempo limpiando la suciedad de otros», respondió ella, y siguió trapeando como si nada. Esa misma noche hablaron por teléfono. «¿Qué quieres que haga con esta información?», preguntó Óscar. «Aún nada, pero cuando te diga, la publicarás toda y no dejes que la callen». «¿Eres parte del personal de limpieza?». «Digamos que soy parte de la historia», dijo ella, colgando. Mientras tanto, dentro de la empresa, Patricia Leiva empezó a sospechar que alguien filtraba documentos. Una tarde entró en la oficina de Gustavo con gesto preocupado. ¿Alguien está pasando información confidencial? Encontré copias de reportes que nunca debieron salir de aquí. Gustavo golpeó el escritorio. ¿Quién? Aún no lo sé, pero podría ser alguien del área contable o uno de los becarios. Encuentra al culpable, ordenó él. Y si tienes que despedir a medio personal, hazlo. Esa misma semana despidieron a 3 empleados inocentes. Rafael Jr. los vio salir con cajas en las manos, confundido. Por primera vez, empezó a dudar de su padre y del propio Gustavo. En otra esquina del edificio, Elena escuchó las noticias del despido mientras limpiaba el pasillo. No dijo nada, pero anotó los nombres en su libreta. Luego se acercó al área de recursos humanos y dejó un sobre en el buzón interno. Dentro había copias de facturas falsificadas y transferencias aprobadas por Gustavo. Esa noche volvió a reunirse con Héctor en el mismo café. «Tengo todo», le dijo, entregándole una nueva memoria. Héctor revisó los archivos y la miró impresionado. «Con esto es suficiente para destituirlo». «No todavía», respondió Elena. «Aún falta que se expongan entre ellos. Quiero que se destruyan con su propia arrogancia. Estás jugando un juego peligroso. Llevo 10 años limpiando su mugre. Ya no tengo miedo». Cuando salió del café, el cielo empezaba a llover. Elena caminó despacio por la banqueta sin paraguas, dejando que el agua le empapara el uniforme amarillo. No lo hacía por dramatismo, lo hacía porque sentía que la tormenta que había esperado tanto tiempo finalmente estaba por empezar. Y mientras las luces de la ciudad se reflejaban en los charcos, pensó en su esposo Javier, en lo que le habría dicho si pudiera verla ahora. Tal vez sonreiría y le diría lo mismo de siempre: «Elena, cuando limpias algo muy sucio, tienes que hacerlo con calma. Si lo haces deprisa, solo esparces el polvo». Ella sonrió sola, con los ojos cerrados. Su calma estaba por terminar. La limpieza verdadera estaba a punto de comenzar. Los días siguientes en Grupo Monteluz fueron un torbellino. Los rumores sobre despidos, filtraciones y recortes corrían por los pasillos como una corriente eléctrica. El personal de limpieza, los chóferes y los administrativos hablaban en voz baja, sabiendo que cualquier palabra podía costarles el empleo. Elena seguía cumpliendo su rutina con precisión.
Llegaba antes que todos, se iba después de que el último elevador se apagaba, pero esa calma aparente escondía algo. Cada movimiento suyo tenía un propósito. Ya no solo limpiaba, también colocaba discretamente cámaras pequeñas que su amigo Sergio le había facilitado. Las escondía detrás de cuadros o en las esquinas del techo, justo donde los ejecutivos acostumbraban a hablar sin filtro. Una noche, una de esas cámaras grabó algo que cambiaría todo. Gustavo Aranda y Patricia Leiva estaban en la sala de juntas discutiendo acaloradamente. «Te dije que no podías mover ese dinero», reclamó ella. «El área contable ya sospecha». «Relájate, Patricia. Nadie va a descubrir nada», respondió él con arrogancia. «Y si lo hacen, entonces diremos que fue un error administrativo. Siempre funciona». Elena observó el video desde su teléfono en la madrugada, con el corazón acelerado. Lo descargó, lo guardó en su memoria y escribió una sola línea en su libreta: prueba final conseguida. Mientras tanto, Rafael Jr. seguía notando cosas extrañas. Un día, al revisar una carpeta olvidada en la impresora, encontró una hoja con transferencias dirigidas a una cuenta desconocida. El firmante era Gustavo Aranda. No entendía mucho de números, pero sabía que algo estaba mal. Decidió buscar ayuda y fue directamente con la única persona en la empresa que le inspiraba confianza: Elena. «Doña Elena, ¿puede venir un momento?», le dijo en voz baja. «Claro, joven. ¿Qué pasa?». Le mostró los papeles y ella los miró con cuidado. «¿Dónde encontraste esto?». «En la impresora del 5º piso. Nadie se ha dado cuenta». Elena sonrió. «Tienes buen ojo. Guárdalos y no digas nada». «¿Usted sabe qué significa?». «Significa que pronto va a haber una limpieza muy grande». Rafael Jr. la miró confundido, sin saber si hablaba en serio o en metáfora. Esa misma noche, Elena llamó a Héctor. «Es hora de hacerlo», dijo con voz firme. «Convocamos la junta». «¿Estás segura?». «Sí. Y asegúrate de que el aviso llegue directamente a Rafael Cortés y a Gustavo Aranda. Quiero que los dos estén presentes». «¿Estás lista para enfrentarlos?». «Llevo años esperando este día, Héctor. Ya no me tiemblan las manos». Al día siguiente, la noticia de la Junta Extraordinaria corrió entre los directivos como un relámpago. Nadie entendía quién la había convocado ni por qué. Gustavo se mostró irritado. «¿Quién autorizó esto?», gritó en su oficina. «No lo sé», respondió Patricia, nerviosa. La notificación llegó del despacho Varela y Asociados. «¿Y quién demonios es ese?». «Un abogado de León, Guanajuato». Gustavo frunció el ceño. «Entonces, alguien está jugando con nosotros». Mientras ellos trataban de entender lo que pasaba, Óscar Beltrán seguía preparando su reportaje. Ya tenía suficientes pruebas: los audios, los documentos y los testimonios de varios exempleados que habían sido despedidos injustamente. Solo esperaba una señal de la fuente anónima. Esa señal llegó esa misma tarde. Un mensaje corto, sin remitente: «Mañana a las 10. Junta General, llévate la cámara». Elena pasó toda la noche preparando su ropa. Guardó el uniforme amarillo en una caja y sacó del closet un conjunto que no usaba desde hacía años, una blusa azul marino y un saco beige. Frente al espejo, se recogió el cabello y respiró hondo. No era vanidad, era un símbolo. Por primera vez en una década, se vestiría como la mujer que realmente era. Al llegar al edificio, los guardias casi no la reconocieron. «Buenos días, señora. ¿Tiene cita?», preguntó uno. «Sí», respondió ella con una sonrisa tranquila. «Y créame, no van a olvidarla». Subió al 8º piso. Las puertas del elevador se abrieron con un sonido metálico que le pareció el eco de todos los años que había esperado. En el pasillo, Patricia Leiva la vio pasar y frunció el ceño. «¿Qué hace aquí la del aseo?», susurró a otro ejecutivo. Pero Elena no se detuvo. Entró directamente a la sala de juntas, donde ya estaban sentados Gustavo, Rafael Cortés y el resto de la mesa directiva. Gustavo levantó la mirada, molesto. «Lo siento, señora, pero esta reunión es privada. El personal de limpieza no entra aquí». Elena lo miró con serenidad. «No vengo a limpiar. Vengo a recuperar lo que es mío». El silencio fue inmediato. Todos se miraron confundidos. Rafaela observó con atención y su rostro palideció. «No puede ser», murmuró. «Pensaste que no volvería, ¿verdad?», dijo ella. «Que me habías borrado como si fuera polvo».
Gustavo soltó una carcajada nerviosa. Esto es una broma. ¿Alguien puede sacar a esta señora? Entonces entró Héctor Varela, impecable con su traje azul, portando una carpeta gruesa. Buenos días, dijo con voz firme. Soy el representante legal de la señora Elena Morales, accionista mayoritaria de Grupo Monteluz. El murmullo fue instantáneo. ¿Qué está diciendo?, gritó Gustavo. Héctor abrió la carpeta y colocó sobre la mesa los documentos originales. Aquí están los contratos de fundación firmados por el señor Javier Morales y el señor Rafael Cortés. Tras la muerte del señor Morales, los derechos pasaron legalmente a su esposa, la señora Elena Morales. Rafael intentó hablar, pero no encontró las palabras. Elena lo miró directamente. Durante 10 años trabajé aquí, recogiendo su basura y escuchando cómo hablaban de los empleados como si fueran desechables. Gustavo se levantó, furioso. Esto es un fraude. Fraude, repitió Héctor, es desviar fondos, firmar transferencias falsas y alterar los estados financieros. Tenemos pruebas de todo eso. Elena sacó su teléfono y proyectó en la pantalla de la sala el video grabado por sus cámaras. La voz de Gustavo sonó alta y clara: si se quejan, que se vayan. Siempre habrá quien limpie por menos dinero. Nadie dijo una palabra. Rafael bajó la cabeza, avergonzado. Gustavo intentó salir, pero 2 guardias ya esperaban afuera. Por orden de la accionista mayoritaria, dijo Héctor, queda destituido de su cargo con efecto inmediato. Elena caminó hasta la cabecera de la mesa y apoyó las manos sobre el lujoso escritorio. Limpieza completada, dijo con voz firme. Gustavo salió escoltado, sin mirar atrás. El silencio fue absoluto. Rafael seguía inmóvil, con los ojos perdidos. Nunca quise hacerte daño, dijo con voz temblorosa. No lo hiciste, respondió Elena. Me hiciste más fuerte. Luego se volvió hacia el resto de los presentes. Hoy comienza una nueva etapa para Monteluz, y esta vez los que trabajan aquí serán escuchados. Al salir de la sala, el murmullo de los empleados se expandió como un rumor imposible. La conserje a la que nadie veía acababa de despedir al jefe, y por primera vez en muchos años, el edificio entero sintió que algo limpio, verdaderamente limpio, estaba empezando. El día después de la junta, Grupo Monteluz amaneció diferente. El rumor ya no era un secreto, la mujer que limpiaba los pasillos era la verdadera dueña de la empresa. Algunos empleados lo tomaban como una broma, otros lo comentaban en voz baja, temiendo represalias. Pero todos tenían la misma duda: ¿cómo era posible? Elena llegó temprano, vestida con el mismo conjunto del día anterior. Esta vez no entró por la puerta trasera ni usó el elevador de servicio. Entró por la puerta principal. Los guardias se cuadraron sin que ella lo pidiera. El logotipo dorado de Monteluz brillaba sobre la pared del vestíbulo, y por primera vez en mucho tiempo, ella lo miró sin rabia. Subió directamente a su nueva oficina, la que antes había pertenecido a Gustavo Aranda. Sobre el escritorio aún había una taza con su nombre grabado. Elena la tomó, la vació en el bote de basura y la colocó a un lado, limpia. No lo hizo con odio, sino con la calma de quien entiende que las cosas viejas deben dejar espacio a las nuevas. A las 9 en punto, convocó a todos los empleados del edificio a una reunión general. Los pasillos se llenaron de murmullos. Los chóferes, las recepcionistas, el personal de limpieza y los administrativos se reunieron en el salón principal, mirando incrédulos como Elena subía al estrado. Buenos días a todos, dijo con voz firme. Sé que muchos no entienden lo que pasó ayer, y tienen razón. Fue algo que nadie vio venir. El silencio era total. Durante 10 años trabajé aquí como conserje. Escuché sus quejas, vi las injusticias y sentí en carne propia lo que significa ser invisible. Algunos bajaron la cabeza, avergonzados. Pero hoy eso termina. Esta empresa fue fundada con esfuerzo, no con arrogancia. Y quiero que vuelva a ser lo que era, un lugar digno para todos. Una mujer de recursos humanos levantó la mano. ¿Qué pasará con los despidos recientes? Serán revisados, respondió Elena. Si alguien fue despedido injustamente, tendrá la oportunidad de volver. Otro empleado preguntó, ¿y los beneficios que eliminaron serán restituidos? Sí. Y quiero que sepan que, desde ahora, los bonos, las horas extras y las vacaciones no se decidirán detrás de una puerta cerrada. Un murmullo recorrió la sala, no de miedo, sino de alivio. Al fondo, Pedro Luna, uno de los chóferes, levantó su gorra y gritó: «Así se habla, jefa». Las risas llenaron el lugar. Elena sonrió,
sin acostumbrarse todavía a que la llamaran así. No soy su jefa, dijo. Soy parte del mismo equipo, solo que esta vez me toca limpiar desde arriba. Después de la reunión, muchos empleados se acercaron para saludarla. María Torres, la conserje que había llorado por su hijo, le dio un abrazo. Gracias por no olvidarse de nosotros, doña Elena. Ahora llámame solo Elena, respondió ella con ternura. Todos aquí merecemos respeto, no títulos. Mientras tanto, en la oficina del antiguo socio, Rafael Cortés se debatía entre la culpa y la humillación. Su hijo, Rafael Jr., entró sin tocar la puerta. ¿Por qué no me dijiste nada?, le reclamó. ¿Por qué me hiciste creer que Elena era una desconocida? Rafael se pasó una mano por la cara, agotado. No lo entenderías. Fue hace mucho tiempo. Claro que lo entiendo, respondió el joven. Robaste algo que no te pertenecía. El padre se levantó, alzando la voz. Tu madre estaba enferma. Necesitábamos el dinero. No intentes justificarte, replicó su hijo. Ella no te quitó nada. Tú se lo quitaste a ella. El silencio llenó la habitación. Por primera vez, Rafael Jr. vio a su padre como realmente era, un hombre derrotado por sus propias decisiones. Sin decir más, salió del despacho y cerró la puerta. Horas después, los noticieros locales y las redes sociales comenzaron a hablar del escándalo. El periodista Óscar Beltrán había publicado su reportaje con el título, La mujer que limpió la corrupción, 10 años trabajando como conserje en la empresa que fundó. La nota se volvió viral en cuestión de horas. Las imágenes del momento en que Elena destituía al CEO se difundieron por todos los medios. Algunos la llamaban la jefa invisible, otros la dueña silenciosa, pero a ella no le importaban los nombres. Mientras los teléfonos de la empresa sonaban sin parar, Elena permanecía en su oficina revisando contratos. ¿Quiere que dé una conferencia de prensa?, preguntó Héctor por teléfono. No, respondió ella. No tengo nada que demostrar. Lo importante no es que me vean, sino que el mensaje quede claro. Sin embargo, el escándalo no tardó en incomodar a ciertos inversionistas. Patricia Leiva, que había guardado silencio durante la junta, intentó acercarse. Elena dijo con tono suave, tal vez deberíamos manejar esto con más discreción. La prensa puede dañar la imagen de la compañía. Elena levantó la vista de sus papeles. La imagen se limpia con hechos, no con excusas. Si quieren reputación, empiecen por respetar a la gente que los hace ganar dinero. Patricia no respondió, solo asintió y salió de la oficina. Esa misma tarde, Óscar Beltrán fue a buscarla. Señora Morales, ¿podría darme una entrevista? Elena lo observó unos segundos. Solo si me promete una cosa. Lo que quiera. Esa misma tarde, Óscar Beltrán fue a buscarla. Señora Morales, ¿podría darme una entrevista? Elena lo observó unos segundos. Solo si me promete una cosa. Lo que quiera. No hable de mí. Hable de ellos, de los que trabajan, de los que aguantan el maltrato, de los que siguen viniendo cada día sin saber que también merecen respeto. Óscar sonrió. Trato hecho. Y otra cosa, añadió ella, no publique mi dirección. Ya tengo suficiente gente tocando la puerta. Al anochecer, los pasillos del edificio se sentían distintos. El ambiente ya no era de miedo, sino de curiosidad, incluso esperanza. Los empleados se quedaban más tiempo platicando, algunos riendo por primera vez en meses. Elena caminaba por los pasillos observando los escritorios, las plantas y las ventanas limpias. Al llegar a la puerta del área de mantenimiento se detuvo. El carrito amarillo de limpieza seguía ahí, tal como lo dejó. Lo miró en silencio y sonrió. No lo guardaré todavía, murmuró. Aún hay mucho que limpiar. Al día siguiente convocó una nueva junta, pero esta vez no con ejecutivos, sino con trabajadores de todos los niveles. Quiero escucharlos, dijo. No me interesa hablar sola. Durante 2 horas, los empleados contaron todo lo que nunca se habían atrevido a decir, las horas extras no pagadas, los insultos, los tratos injustos. Elena tomó nota de todo. Cada una de estas cosas se resolverá, prometió. Y si alguien intenta impedirlo, se irá. Así de simple. Cuando la reunión terminó, Pedro Luna se acercó con una sonrisa y le ofreció una soda. A su salud, jefa. Elena levantó la lata y chocó con la suya. Por los que nunca dejamos de trabajar, dijo. Esa noche, al salir del edificio, vio a un grupo de empleados riendo frente al portón. El ambiente era otro.
Elena respiró profundo. Sabía que lo más difícil apenas comenzaba, pero por primera vez en muchos años sentía que estaba limpiando algo más grande que un piso. Estaba limpiando una historia entera. Durante las semanas siguientes, Grupo Monteluz se convirtió en un campo de prueba. Los empleados estaban entusiasmados con los cambios, pero no todos compartían ese sentimiento. En los pisos altos, los directivos más antiguos cuchicheaban en los pasillos, cuestionando la autoridad de Elena. Una mujer de limpieza no puede dirigir una corporación, decía uno. Esto no va a durar, añadía otro. Pronto cometerá un error y todo volverá a la normalidad. Elena escuchaba esos comentarios cada vez que pasaba cerca, pero ya no la afectaban. Había pasado 10 años oyendo cosas peores. Ahora lo importante era actuar. Su primera orden fue auditar todos los contratos firmados durante los últimos 5 años. Descubrieron decenas de irregularidades, sobreprecios, proveedores fantasmas, gastos inflados. Entre ellos estaba Transportes del Norte, una empresa que supuestamente proveía servicios logísticos, pero que en realidad no existía. Las facturas iban a una cuenta ligada a Rafael Cortés. Tenemos la prueba, dijo Héctor Varela al mostrarle los documentos. Esto es desvío de fondos. Elena los miró con serenidad. No quiero demandas todavía. Que sea la verdad la que lo alcance. Y si él se adelanta, que lo intente. Tengo más paciencia que él. Pero Rafael no pensaba quedarse quieto. Humillado por la exposición pública, comenzó a contactar a periodistas aliados y a filtrar versiones falsas de la historia. Afirmaba que Elena había falsificado los papeles, que había manipulado a la Junta, que estaba enferma y fuera de control. Un noticiero local incluso transmitió una entrevista en la que un supuesto exejecutivo aseguraba que todo era un montaje. Elena vio la nota por televisión y simplemente dijo, mientras más gritan, más miedo tienen. Sin embargo, la situación sí empezó a inquietar a algunos inversionistas extranjeros. Elena decidió enfrentarlo de manera directa. Convocó a una rueda de prensa y, para sorpresa de todos, aceptó hablar por primera vez frente a las cámaras. Cuando los periodistas se reunieron en el auditorio, esperaban ver a una ejecutiva altiva. En cambio, apareció ella con un traje sencillo y el cabello recogido sin adornos. Se colocó frente al micrófono y dijo con voz tranquila, he escuchado muchas cosas en los últimos días. Que mentí, que robé, que inventé mi historia. Hizo una pausa. La verdad es simple. Trabajé 10 años en mi propia empresa para entender cómo la gente de arriba trata a la de abajo, y lo que vi fue decepcionante. Mostró documentos, fechas y nombres. No me interesa el escándalo, me interesa la justicia. El trabajo de cada persona vale, y quien no lo entienda, no tiene lugar aquí. Las cámaras grabaron cada palabra. La conferencia duró menos de 10 minutos, pero fue suficiente para revertir el daño. Los medios comenzaron a cambiar el tono. Los titulares ahora decían, la dueña que se infiltró para limpiar su empresa desde adentro. Mientras tanto, Rafael Cortés veía la transmisión desde su oficina. Golpeó la mesa con furia. No puede ser. ¿Cómo lo hace? Su hijo lo observaba en silencio. Papá, ya detente. ¿Qué dijiste? Deja de pelear contra ella. Si sigues, vas a terminar peor. Rafael lo miró con desprecio. Tú no entiendes el mundo de los negocios. No, papá. Tú no entiendes el valor de la vergüenza. Rafael Jr. salió del lugar, sin pensarlo demasiado, fue directo a la oficina de Elena. Cuando la secretaria lo anunció, ella lo hizo pasar de inmediato. Sabía que vendrías, dijo Elena con una leve sonrisa. No vine a disculparme por él. Vine a decirle que quiero ayudar. ¿Ayudar? ¿Por qué? Porque lo que hizo mi padre estuvo mal, y yo no quiero seguir ese camino. Elena lo observó en silencio durante unos segundos. ¿Estás dispuesto a contar lo que sabes? Sí. Puedo entregar los correos que encontré, los documentos que firmó. Entonces, prepárate. No será fácil, pero a veces hay que limpiar lo que otros ensuciaron. Esa misma tarde, Elena y Héctor incorporaron los archivos del joven a la investigación interna. Era la última pieza del rompecabezas. Mientras tanto, los cambios dentro de la empresa seguían avanzando. El área de recursos humanos implementó nuevas políticas de bienestar, se restablecieron los bonos por productividad y se reabrió el comedor para empleados que había estado cerrado por recorte de gastos. Elena visitaba cada departamento personalmente, hablaba con los chóferes, los operadores, los técnicos. No lo hacía para posar, sino para escuchar.
¿Cómo van las rutas de entrega?, preguntaba a los choferes. Mucho mejor, señora Elena. Ahora al menos nos pagan las horas extra. Eso no es un favor, respondía. Es lo justo. La prensa empezó a seguirla por todos lados. Algunos la comparaban con empresarios icónicos, otros la criticaban por falta de experiencia ejecutiva. A ella no le importaba. Sabía que el cambio verdadero no estaba en los periódicos, sino en los pasillos. Una tarde, mientras revisaba informes, Héctor entró con expresión seria. Rafael planea una demanda, dijo. Alega que lo engañaste con documentos falsos. Elena suspiró. Sabía que lo intentaría. Podría ser peligroso. Los medios podrían volver a atacarte. Déjalos que lo intenten. Tengo algo que él no, la verdad y paciencia. Pero lo que Rafael no sabía era que su propio hijo había entregado las pruebas a la prensa. Días después, un noticiero nocturno publicó un reportaje especial con los documentos firmados por él, demostrando los desvíos de dinero y las empresas falsas. La noticia cayó como una bomba. Rafael fue citado a declarar y sus cuentas congeladas. Cuando Elena vio la transmisión, no sonrió ni celebró, solo dijo en voz baja, las cosas siempre caen por su propio peso. Al día siguiente, el ambiente en Monteluz era distinto. Otra vez los empleados caminaban erguidos con un aire de orgullo. Elena convocó a otra reunión general. Sé que ha sido un tiempo difícil, dijo, pero este es solo el comienzo. ¿Y qué sigue ahora, jefa?, preguntó uno de los técnicos. Ahora haremos que Monteluz sea ejemplo, no por el lujo, sino por la decencia. Después de la reunión, se quedó sola en la sala. Caminó hasta la ventana y observó la ciudad extendiéndose bajo el atardecer. Pensó en todo lo que había pasado, en las noches de limpieza, en las conversaciones que fingía no escuchar, y por primera vez en mucho tiempo sintió paz. A las pocas horas, Óscar Beltrán publicó un nuevo artículo titulado La limpieza continúa, como una conserje cambió las reglas del poder. El texto terminaba con una frase suya: limpiar no es humillante. Humillante es ensuciar y esperar que otros lo hagan por ti. Esa noche, Elena volvió a casa tarde, encendió la luz de la cocina, sirvió una taza de café y abrió la vieja libreta negra. Pasó las páginas llenas de notas, fechas y nombres. Luego tomó un bolígrafo y escribió en la última hoja: cierre de ciclo. Cerró la libreta, la guardó en un cajón y suspiró. La guerra no había terminado del todo, pero el terreno ya estaba limpio. Lo que viniera después, ella sabría enfrentarlo. El juicio contra Rafael Cortés avanzó más rápido de lo que todos esperaban. Las pruebas eran tan claras que ni sus propios abogados intentaron negarlas. Cuentas falsas, contratos simulados, transferencias sin justificación. Todo lo que durante años se ocultó bajo discursos elegantes salió a la luz. Los noticieros lo mostraban entrando a los tribunales con el rostro pálido y los hombros caídos. Ya no era el empresario respetado, sino un hombre atrapado en sus propias trampas. Elena no asistió a ninguna audiencia. No necesitaba verlo. Le bastaba saber que la verdad finalmente estaba ocupando el lugar que le correspondía. Sin embargo, un día recibió una carta escrita a mano. Era de Rafael. Decía: sé que no tengo derecho a pedir perdón, pero lo hago igual, no por mí, sino por mi hijo. Ojalá él no herede mis errores. Elena leyó la carta en silencio. No sintió odio ni alivio. Solo entendió que incluso la gente más soberbia puede arrepentirse cuando ya no tiene nada que perder. Guardó la carta en la libreta negra y siguió con su día. En Grupo Monteluz la atmósfera era otra. Los empleados ya no temían hablar. Las juntas eran más cortas, las decisiones se tomaban en equipo y las puertas de la dirección estaban siempre abiertas. El comedor ahora servía comida caliente a todos, sin distinciones entre puestos. Los guardias, los chóferes y los técnicos comían junto a los gerentes, algo impensable meses atrás. Un día, Elena bajó al almacén y encontró a Pedro Luna y otros trabajadores decorando una pared. ¿Qué están haciendo?, preguntó. Pedro sonrió. Pintando algo que nos recuerde quiénes somos. Cuando se acercó, vio un mural con el logotipo de la empresa y una frase que decía: aquí todos somos Monteluz. Elena se quedó observando unos segundos, conmovida. Es hermoso, dijo, pero falta algo. Tomó un marcador y, debajo de la frase, escribió con su letra firme: el respeto no se pide, se da. Todos aplaudieron. Mientras tanto, el joven Rafael Jr. se había convertido en uno de sus principales aliados. Trabajaba en el área de auditoría interna y ayudaba a revisar los procesos para garantizar que nada volviera a corromperse. Un día,
Mientras revisaban documentos en su oficina, le dijo, ¿alguna vez pensó en dejar todo esto? Elena lo miró y sonrió. Muchas veces. Pero si me hubiera ido, ellos seguirían aquí haciendo lo mismo. Mi padre, dijo él, bajando la voz, no sé si podré perdonarlo. No necesitas hacerlo, respondió ella. A veces el perdón no es para el otro, sino para seguir caminando. Los meses pasaron y la empresa empezó a recuperar su prestigio. Los nuevos contratos llegaban, los clientes regresaban y la prensa seguía hablando del caso Monteluz como un ejemplo de transformación. Óscar Beltrán, el periodista, preparaba un documental para televisión. Pidió permiso a Elena para grabar dentro de las instalaciones. No quiero cámaras en mi oficina, dijo ella. Pero pueden grabar a la gente, ellos son la historia. Ni una entrevista, insistió él. Elena pensó un momento. Solo una condición. No quiero que me filmen hablando. Quiero que sea mi voz, no mi cara. El documental se estrenó un mes después. Las imágenes mostraban a los empleados riendo, compartiendo historias y contando cómo había cambiado su vida desde la llegada de Elena. La narración en off decía, durante años la veían pasar sin mirarla. Creían que era invisible. Pero a veces el silencio observa, escucha y espera. Y cuando el momento llega, el silencio habla con más fuerza que cualquier grito. La emisión fue un éxito. En las redes sociales, miles de personas compartieron fragmentos con mensajes de admiración. Algunos la llamaban inspiración, otros ejemplo. Pero Elena no buscaba fama. Mientras los comentarios inundaban Internet, ella seguía en su escritorio revisando informes y firmando permisos para empleados que querían pasar más tiempo con sus familias. Esa noche, cuando todos se fueron, bajó sola al vestíbulo. El edificio estaba en silencio, igual que hace 10 años cuando solo era la conserje. Caminó hasta el carrito amarillo que todavía guardaba en el área de mantenimiento. Lo tocó con cariño, como quien saluda a un viejo amigo. Gracias por acompañarme, susurró. Si no fuera por ti, nunca habría aprendido tanto. De repente escuchó pasos. Era María Torres, la misma mujer que una vez lloró por no poder visitar a su hijo en el hospital. Doña Elena dijo, sonriendo, mi hijo se gradúa el mes que viene. Quería agradecerle por todo. No me agradezcas, respondió Elena. Solo asegúrate de estar con él ese día. Claro que sí. Y dile que nunca olvide que su madre es una mujer valiente. María se fue emocionada. Elena se quedó mirando el reflejo de las luces en el piso recién encerado. El mismo lugar donde un día la humillaron ahora brillaba de otra forma. No era el brillo del mármol, sino el de la dignidad. Unos días después, Héctor Varela la visitó con buenas noticias. El juicio terminó, anunció. Rafael aceptó los cargos y devolverá parte del dinero. ¿Irá a prisión? Probablemente sí. Pero su hijo no quiso testificar en su contra. Dijo que ya fue suficiente castigo. Elena asintió. Tiene razón. Hay heridas que no necesitan más golpes. Antes de irse, Héctor le preguntó, ¿y tú, qué harás ahora que todo se resolvió? Elena se quedó pensando unos segundos. Seguiré trabajando. No vine a ganar una batalla. Vine a cambiar una forma de pensar. ¿No crees que ya lo hiciste? Aún no. Falta limpiar lo más difícil, el ego. Esa respuesta quedó grabada en la memoria de todos los que la conocían. Con el tiempo, Grupo Monteluz fue reconocido como una de las empresas más éticas de México. Recibieron premios, aparecieron en revistas, pero Elena siempre rechazaba las entrevistas personales. Si quieren una foto, decía, que salga toda la gente. Yo ya tuve suficiente visibilidad barriendo pisos. Una tarde de viernes, Rafael Jr. entró en su oficina con un sobre. Esto es para usted, dijo. Dentro había un dibujo hecho por el hijo de María con crayones de colores. Era un retrato de ella con el uniforme amarillo y una escoba en la mano. Abajo, una frase infantil escrita con letra torpe, gracias por limpiar lo que otros ensuciaron. Elena sonrió. De todos los reconocimientos que había recibido, ese era el más importante. Al caer la noche, subió a la terraza del edificio y miró las luces de Monterrey extendiéndose como un mar brillante. El viento le movía el cabello y por un instante pensó en Javier. Lo logramos, susurró. El sueño sigue vivo. Cerró los ojos un momento. Sabía que aún quedaban retos, pero también sabía que nada podría volver a ensuciar lo que había limpiado con tanta paciencia. El poder no estaba en los títulos, sino en la verdad.
Y la verdad, al final, siempre brilla. Pasaron algunos meses desde que Grupo Monteluz se transformó por completo. Las viejas oficinas ya no olían a prepotencia ni a miedo. El edificio era el mismo, pero el ambiente era distinto. Las paredes parecían respirar tranquilidad. Los empleados se saludaban con una sonrisa sincera y hasta los pasillos tenían otro brillo. Elena seguía llegando temprano, aunque ya no lo necesitaba. Era un hábito imposible de romper. A veces entraba antes que todos y se servía un café en el comedor, observando cómo la luz del amanecer se filtraba por los ventanales. Aquella calma le recordaba sus primeros días como conserje, cuando nadie la veía. Pero ahora no se trataba de invisibilidad, sino de paz. Un viernes por la tarde, después de una larga jornada, Héctor Varela pasó a despedirse. Mañana tengo que viajar a la Ciudad de México por unos días, dijo. Antes quería darte esto. Le entregó una carpeta con los documentos finales del caso Monteluz. Todo está cerrado oficialmente. Ya no queda ningún pendiente. Elena la recibió con una sonrisa. Gracias por acompañarme en todo esto, Héctor. Gracias a ti, respondió él. Me recordaste por qué me hice abogado. Cuando él se fue, Elena se quedó sola en su oficina. Abrió la carpeta, revisó los sellos y luego la guardó en el cajón inferior del escritorio. Sabía que ese capítulo había terminado, pero había otro pendiente, uno que no estaba en ningún documento. Al día siguiente se levantó temprano, se puso un vestido sencillo y tomó un taxi hacia las afueras de Monterrey. El camino era tranquilo, con montañas al fondo y nubes bajas cubriendo el cielo. El chófer la miró por el retrovisor. ¿Va a visitar a alguien? Sí, respondió ella con una leve sonrisa. A alguien que me enseñó a creer. Llegaron a un pequeño panteón rodeado de árboles. Elena caminó entre las lápidas hasta llegar a una de piedra gris con el nombre grabado, Javier Morales, 1974 a 2004. Se quedó de pie frente a la tumba por unos segundos en silencio. Luego colocó sobre la lápida un ramo de flores frescas, y junto a ellas, una libreta negra gastada por el tiempo. Era la misma que había usado durante 10 años para anotar todo lo que veía y escuchaba. Te traje la libreta, Javier dijo con voz suave. Ya no la necesito. Pasó la mano sobre la cubierta con ternura. La empresa volvió a hacer lo que queríamos. No fue fácil, pero lo logré. Lo logramos. El viento sopló entre los árboles y el sonido pareció una respuesta. Elena sonrió. Te prometí que no dejaría que destruyeran tu sueño. Hizo una pausa y agregó con una mirada firme, y también aprendí algo. El poder sin empatía no vale nada. Se sentó en la banca junto a la tumba y se quedó mirando el horizonte. Durante un momento recordó las noches sin dormir, los insultos, las miradas de desprecio. Recordó el día en que Gustavo la mandó a limpiar un punto inexistente en el piso, como si su dignidad valiera menos que un trapo, y luego recordó el instante en que lo despidió frente a todos con la cabeza en alto. No fue venganza, murmuró. Fue justicia. Se levantó, acomodó las flores y dio un último vistazo al nombre de su esposo. Descansa tranquilo, amor. Ya limpié todo. Al salir del panteón, el cielo empezaba a abrirse. El sol iluminaba las calles mojadas y el aire olía a tierra nueva, como después de una tormenta. Elena caminó despacio, sin prisa. Sabía que el pasado por fin había quedado atrás. Días después volvió a la empresa. Al entrar, todos la saludaron con una sonrisa y algunos aplausos espontáneos. No era una celebración planeada, solo una muestra de cariño. Elena agradeció con un gesto y subió a su oficina. Sobre su escritorio había una carta. Decía simplemente, gracias por enseñarnos que el trabajo digno no se mide por el uniforme, sino por el corazón con que se hace. Tus empleados. Se le humedecieron los ojos, pero respiró hondo. No quería llorar, sino recordar. Se acercó a la ventana, mirando la ciudad viva bajo la luz del mediodía. A lo lejos se veían los camiones de Monteluz saliendo de la base con los nuevos colores de la empresa. Ya no eran grises, ahora eran amarillos, como su antiguo uniforme. Sonrió al verlo. Ese color que durante años representó humildad, ahora simbolizaba fuerza y renacimiento. Al caer la tarde, bajó al comedor, donde los empleados compartían pastel por el aniversario de la fundación. Pedro Luna levantó su refresco, por la jefa que nos enseñó a no rendirnos. Ella levantó su vaso también. Por todos los que nunca dejaron de trabajar, respondió. Las risas llenaron el lugar. No había jerarquías, solo gente celebrando haber recuperado la dignidad.
Esa noche, al cerrar el edificio, Elena caminó una última vez por los pasillos iluminados. Cada rincón le recordaba algo: los años de silencio, las madrugadas limpiando pisos, las lágrimas de María, la sonrisa de Rafael Jr., el apoyo de Héctor. Todo había valido la pena. Al llegar al vestíbulo, se detuvo frente al mural que decía: «Aquí todos somos Monteluz». Pasó la mano sobre las letras, respiró profundo y susurró: «Eso quería Javier desde el principio, que todos fuéramos parte de lo mismo». Se quedó un momento mirando el reflejo de las luces en el suelo, luego se dio la vuelta y salió. El viento nocturno la recibió con suavidad. Era un viento limpio, libre, como ella. A veces el poder se esconde donde nadie mira. A veces la persona que limpia el suelo es quien construyó la casa. Nunca subestimes a quien calla, porque el silencio, cuando llega el momento, puede cambiarlo todo.